Mira el pedazo de problema de inducción electromagnética que te traigo. Es un clásico, es muy típico y lo mejor de todo es que es súper fácil. Si bajas por los problemas de inducción electromagnética que tengas, una buena colección que te hayan dado tus profes o por los que han caído en selectividad, verás que el estándar de una espira entrando en una región donde hay un campo magnético es un clásico. Situación. Nos hablan de esa espira que estás viendo ahí, que nos informan de su lado. Nos dicen un lado de 20 centímetros y rápidamente lo pasamos a metros, 0,2 metros. La cual está sumergida en un campo magnético que ocupa solamente la mitad derecha del plano cartesiano. Y es un campo magnético de 200 militeslas en la dirección K de kilo. Con lo cual verás que hablar de la dirección K es salirse de la pizarra o salirse de tu hoja, porque ya han tenido la amabilidad de orientarnos el plano cartesiano. El eje X a la derecha, el eje Y hacia arriba y, como siempre, calibremos bien el eje Z. Si hacemos X sobre Y, el pulgar nos indica la dirección del eje Z. Por lo tanto, un campo magnético sobre la dirección K de kilo sale de la pizarrita, como estás viendo, por esa nube de puntitos campo magnético que te he dibujado. Y, por supuesto, a unidades del sistema internacional, 0,2 teslas. Y que esa espirita va entrando en el campo magnético poco a poco a una velocidad de 2 metros por segundo sobre el I de Italia, que ya sabes, el I de Italia es el unitario sobre el eje X. Con estos ingredientes nos dicen: calcule el flujo magnético a los 50 milisegundos, el flujo magnético a los 150 milisegundos, la fuerza electromotriz a los 50, la fuerza electromotriz a los 150, y sabiendo que la espirita tiene una resistencia de 15 ohmios, calcular la intensidad de corriente que circula por ella a los 200 milisegundos. Al lío. Comencemos evaluando la situación. En ese tramo inicial, donde la espira aún no ha entrado en el campo magnético, evidentemente ahí no hay nada de corriente eléctrica ni de fuerza electromotriz, simplemente pues porque no hay campo magnético. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede a partir del instante en el que empieza a entrar en el campo magnético, que es lo que vamos a tomar como un instante t igual a 0, hasta que ha entrado de lleno en el campo magnético? En este momento es cuando tenemos una superficie de la espira que se está sumergiendo en el campo magnético y, por lo tanto, habrá flujo magnético. No olvides que el flujo es B escalar S. Módulo de B lo tenemos, y módulo de S, la superficie que está cambiando y depende del tiempo. Esa superficie que se está sumergiendo a lo largo del tiempo en el campo magnético es la que ahora vamos a tener que preparar. En esta situación, entre que la espira está entrando hasta que ya está de lleno dentro del campo magnético, es cuando vamos a tener un flujo que dependerá del tiempo y, por lo tanto, al aplicar la ley de Faraday-Lenz, al derivar el flujo tendremos vida y, por lo tanto, también tendremos corriente eléctrica. Y por último, ¿qué sucede cuando ya la espira está de lleno dentro del campo magnético? Pues tenemos campo magnético, ¿cierto? Tenemos una superficie que ya no cambia, ya no está cambiando, es constante, con lo cual tendremos flujo, efectivamente, pero será constante. Al derivar el flujo por la ley de Faraday-Lenz, la derivada de una constante, como bien sabes, es cero. Por lo tanto, en esta situación ya no habrá fuerza electromotriz, voltaje de toda la vida, y tampoco, por lo tanto, por la ley de Ohm, tampoco tendremos corriente eléctrica. Conclusión: el único instante de tiempo en el que luce la bombilla que te he dibujado en la espirita es cuando está empezando a entrar en el campo magnético y hasta que ya ha entrado de lleno. Dicho esto, ataquemos el problema. ¡Ole! Pues que sea t igual a 0 el momento en el que la espira empieza a entrar en el campo magnético. ¿Y cuándo será? ¿Cuál será este nuevo instante de tiempo en el que ya ha entrado de lleno? Pues lo calculamos gracias a la velocidad de la espira, 2 metros por segundo, y a que toda esta barrita que te estoy señalando son 0,2 metros, pues esta longitud, ¿cuánto tiempo ha tardado en entrar? Pues ya sabes que si velocidad es espacio partido por tiempo, sustituimos. La velocidad es de 2 metros por segundo, el espacio es la longitud de la barrita, 0,2 metros, partido por el instante de tiempo, el tramo, el intervalo temporal que ha tardado en entrar, y de aquí despejamos el tiempo, si quieres lo llamamos tiempo final, en el que ya la espira está de lleno dentro del campo magnético, que será simplemente 0,2 entre 2. Esto nos da 0,1 segundos, o lo que es lo mismo, 100 milisegundos. La bombillita en la espira solamente lucirá entre un tiempo inicial
de 0 segundos, que es cuando la espira está empezando a entrar, hasta un tiempo final de 100 milisegundos. Ya tenemos el intervalo de tiempo en el que sucede la acción. Es momento de ir preparando la respuesta para el apartado A. Nos dicen, ¿cuánto vale el flujo a los 50 milisegundos? Y estarás de acuerdo en que efectivamente en los 50 milisegundos la espira se encuentra entrando. Ya sabes que la máscara para el flujo de campo magnético es campo magnético escalar vector superficie. Habrá que preparar estos vectorcitos. Vector campo magnético es el que tenemos aquí y es todo este conjunto de puntitos que están apuntando hacia ti o los que salen de tu hoja. Vector superficie. Este es el momento de considerar cómo es el vector superficie. Tan sencillo como, esto es un truquito rápido, pero tan sencillo como que sale, el vector superficie va a la contra del campo magnético establecido. Va a la contra del campo magnético establecido. Es un truquito rápido. Realmente el argumento es el siguiente. La espira va a querer crear un campo magnético a contracampo. Si el campo establecido es el que estás viendo que sale de la pizarra, nuestra espirita va a querer crear un pequeñito campo magnético a la contra. Ese campo magnético a la contra es el que nos permite orientar adecuadamente el vector superficie de la espirita, porque estarás de acuerdo en que en una espira cuadrada el vector superficie puede ir hacia ti o hacia adentro. ¿Cuál de los dos? Pues si nuestra espirita quiere crear un campo magnético hacia adentro, es decir, a contracampo, pues esa es la dirección del vector superficie. Con lo cual ya podemos ir cantando aquello de módulo del primero, ahora bajamos los 0,2 teslas, por el módulo del segundo, ahora habrá que ver la superficie, el trocito de superficie de la espira que ya está inmerso dentro del campo magnético, por el coseno del ángulo que forman. Y con esta chapa que te acabo de soltar, si el campo magnético este va para afuera y el vector superficie va para adentro, forman 180 grados. Penúltimo paso. El B lo tenemos. Si quieres ya te bajo su valor numérico para que tengamos certeza de qué magnitudes tenemos. ¿Y cuál es la superficie de la espira que está dentro del campo magnético? Pues lo que tenemos es la longitud L que te estoy señalando en la imagen por la altura, base por altura, que también casualmente es 0,2. Es casualidad que el campo magnético sea 0,2 y que la arista, la longitud de la espira, sea también 0,2. Por el coseno de 180, que el coseno de 180 recordarás que es menos 1. Es momento de poner la barrita L, la longitud L, en función del tiempo. Y de nuevo, bajamos el 0,2 y de la vieja coplilla que antes la recitamos, que velocidad es espacio partido por tiempo, ya no pongo la E de espacio, pongo una L de longitud. Esta longitud es velocidad por tiempo y la velocidad la tenemos 2 metros por segundo, con lo cual esta pequeñita mascarita para la longitud la subimos. V, que es 2, por el tiempo. Esto de aquí es la longitud del lado de abajo, que es el tramo de espira que ya ha entrado en el campo magnético. Por el 0,2, que no se nos olvide, por el menos 1. Aquí deberás cotejar con tu profesor si le gusta que en estos cálculos intermedios pongáis las unidades. Hay profes que sí que le gustan. 0,2 teslas por 2 metros por segundo, por 0,2 metros, etcétera, ¿no? Y el caso es que metiéndolo ya todo esto en la calculadora, tenemos la expresión del flujo magnético en cualquier momento. Cógete la cálculo conmigo y hacemos 0,2 por 2 por 0,2 y por menos 1, que es cambiar el signo. Nos queda menos 0,08 t. El flujito es menos 0,08 t y unidades de flujo magnético en Webers. Este es el argumentito con el que nos hemos traído, ya ves tú, de qué manera tan sencillita, el flujo del campo magnético. Así que a la pregunta de ¿cuánto es el flujo del campo magnético a los 50 milisegundos? Tan sencillo como sustituir en la expresión que aquí tenemos la t por 50 milisegundos, perdón, por 0,05 segundos, todo en unidades del sistema internacional. Y al hacer menos 0,08 por 0,05 nos da menos 4
por 10 a la menos 3, que eso lo voy a poner como miliwebers. El tener en la calculadora el por 10 a la menos 3 es sinónimo de milis. Y de esa manera, fíjate de qué manera más sencillita nos hemos traído el apartado A, o parte de él al menos. Y segunda parte del apartado A. Nos hablan de calcular el flujo a los 150 milisegundos. Con lo que decíamos al inicio, estarás de acuerdo en que a los 150 milisegundos la espira ya se encuentra de lleno metida en el campo magnético, con lo cual ya no hay una superficie que esté cambiando con el tiempo. Y recitemos la misma copla. El flujo es B escalar S. El módulo de B lo tenemos. Y ahora la superficie es la superficie de toda la espira, que ya no cambia con el tiempo, lado por lado, y por el coseno de 180, con lo cual podemos ir sustituyendo valores. B, 0,2 teslas. La superficie de un cuadrado, que es lado al cuadrado, y por el coseno de 180, que es menos 1. Lo pinchamos todo en la calcu y estarás viendo que nos va a quedar un flujo que ya no cambia con el tiempo, que es constante. Un flujo de menos 8 militeslas. Menos 8 miliwebers, perdona. Menos 8 miliwebers. Menos 8 miliwebers. Como estás viendo, aquí ya no está la T. Aquí ya no está la T. Por lo tanto, que nos lo pidan a los 150, a los 160, a los 200 milisegundos, da igual, ya no está la T y va a ser siempre constante mientras la espirita esté deambulando dentro del campo magnético. Sin embargo, en el apartadito anterior, ¿te acuerdas que sí que nos quedó en función del tiempo? Y eso es lo que va a permitir que en esta situación, gracias a la ley de Faraday-Lenz, tengamos voltaje. Sin embargo, en esta ya verás que no. Pausa el vídeo por fin, piensa despacito estas magnitudes que son muy abstractas, o al menos cuando uno está empezando con ellas, pues resultan un poquito extrañas, pero ya verás que enseguida las vas a ir tomando. Dicho esto, vamos a por el apartado B, en el que ya nos dicen, vale, ahora lo que nos interesa es el voltaje que tiene la espirita. El voltaje o fuerza electromotriz, con lo cual cualquiera de estos dos términos vale. La FEM a los 50 milisegundos y la FEM a los 150 milisegundos. Y mira cómo aquí te he detallado la conclusión del apartado A. A que en T perteneciente a este tramo de tiempo entre los 0 y los 0,1 segundos era cuando la espira está entrando en el campo magnético. El flujo nos quedó en función del tiempo. ¿Ves aquí la T? Por lo tanto, ahora cuando derivemos esto, va a quedar con vida, va a quedar voltaje. Sin embargo, aquí ya te voy poniendo la segunda parte del apartado, para T mayor que 0,1 segundos, donde la espira ya está dentro completamente del seno del campo magnético. El flujo ya nos quedó constante, es el resultado anterior, menos 8 miliwebers. Con lo cual, a la pregunta de calcule la fuerza electromotriz a los 50 milisegundos, vamos a responderla en este sitio. Y naturalmente que quien nos va a responder es la ley de Faraday-Lenz, que decía que la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Así es como se lee, no lo leas como dividido entre dt, ¿no? Derivada del flujo respecto del tiempo. Y si derivamos el flujo respecto del tiempo, nos queda solamente el menos 0,08, que con este otro menos de la ley de Lenz se vuelve positivo. 0,08 voltios es la fuerza electromotriz que tiene esta espirita y gracias a los cuales se ilumina la bombilla como estás viendo. Sin embargo, cuando aquí la espira ya está completamente en el seno del campo magnético, si derivamos y aplicamos de nuevo Faraday-Lenz, la derivada de una constante es 0. Con lo cual, en los 50 milisegundos tenemos una FEM de 0,08 voltios, bajitos pero apreciables. 0,08 voltios y sin embargo a los 150 milisegundos ya no tenemos voltaje, 0 voltios. Fácil, sencillo y para toda la familia. ¿Y se te ocurre un argumento sencillo, directo y evidente para atacar del tirón al apartado C? Nos piden la corriente que circula por la espira y que iluminaría, se supone que ilumina nuestra bombilla, a los 200 milisegundos. Creo que ya estás viendo por dónde va la situación. ¿No es que a los 200 milisegundos la espira ya está de lleno dentro del campo magnético? A partir de los 100 milisegundos era cuando ya estaba dentro. Con lo cual a los 200 milisegundos ya
El flujo magnético es constante. Si el flujo es constante, al derivarlo aplicando Faraday Length, el voltaje será cero. Y si el voltaje es cero, la corriente es cero. Por lo tanto, aquí podemos indicar que van a ser 0 amperios los que circulan por la espirita. Por lo tanto, a los 200 milisegundos, nuestra bombilla ya está apagada, ya lleva 100 milisegundos apagada. Para no aburrirte y para no perder tiempo, lógicamente no te lo estoy escribiendo aquí en la pizarrita, pero prométeme que aplicarás las mejores técnicas dialécticas que estás utilizando en lengua, en historia, en filosofía, para argumentarlo y documentar bien tu respuesta, que ahí realmente está la puntuación, porfi, que tu corrector, que tus profesores vean que te explicas bien, no sin enrollarte, pero directo al clavo. Con lo cual, el argumento es que a los 200 milisegundos la espira ya está completamente inmersa en el campo magnético. Por lo tanto, ya no hay una superficie que está entrando, que es la cual provoca flujo cambiante con el tiempo. Si el flujo aquí es constante, al aplicar la ley de Faraday Length, que es la derivada del flujo y la derivada de una constante es cero, ya no hay voltaje, por lo tanto, tampoco hay corriente. ¿Qué te ha parecido este problemita? Un problema muy sencillo. Si ahora ya lo vas chequeando de nuevo, recítatelo, vuélvetelo a hacer, verás que los argumentos son muy sencillos. ¿Que son cositas nuevas? Evidentemente, pero que espero que te familiarices enseguida con ellos y que de aquí a unos cuantos problemitas que te iré colgando tengas la certeza de que inducción electromagnética ya lo tienes dominado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ole!